Hola, soy Fátima Ochoa, docente de la UDI de Química General, y en esta ocasión identificaremos los métodos de separación de mezclas. Esta práctica tiene como objetivo repasar los conceptos básicos de la química general, la forma en las cuales se presenta la materia, sus propiedades físicas y químicas y la forma en la cual se puede separar en sus componentes. La primera pregunta que nos surge es ¿qué es la materia? Pues la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Está formada por átomos y por moléculas y esta se presenta en tres estados fundamentales. A estos se les conoce como estados de agregación, que son sólido, líquido y gaseoso. Se considera que un material químico es sólido cuando presenta una forma y un volumen definido. En el caso de los líquidos, su forma depende del material que lo contiene, pero presenta un volumen constante. Los gases no presentan ni forma ni volumen definido. La forma depende del recipiente que lo contiene y el volumen de la presión que se ejerce sobre estos. La materia se puede clasificar en sustancias puras y mezclas. Una sustancia pura es aquella que está formada por átomos o moléculas del mismo tipo con propiedades específicas que la caracterizan. Las sustancias puras se pueden subdividir en elementos y compuestos. Un elemento está formado por un solo tipo de átomos, no pueden descomponerse en una sustancia más sencilla por ningún procedimiento físico o químico. Los compuestos son sustancias que están formadas por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica y estos se encuentran en proporciones definidas. En el caso de las mezclas, estas resultan de la combinación de dos o más sustancias donde la identidad básica de cada una de ellas no se altera, es decir, las sustancias no pierden sus propiedades características por el hecho de mezclarse. Las mezclas se subdividen en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas también son conocidas como disoluciones y tienen una apariencia totalmente uniforme, por lo que sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Por lo tanto, se dice que esta mezcla tiene una sola fase. En química, llamamos fase a una porción de materia con composición y propiedades uniformes. En el caso de las mezclas heterogéneas, estas presentan una composición que no es uniforme y por lo tanto sus componentes pueden distinguirse a simple vista. En otras palabras, se observan diferentes sustancias en la misma mezcla. Estas mezclas heterogéneas están por lo tanto compuestas por dos o más fases. Frecuentemente es necesario separar los componentes de una mezcla en sus fracciones individuales. Las fracciones pueden diferenciarse entre sí por el tamaño de las partículas, por su estado o por la composición química que estos presentan. Existen diferentes métodos de separación que se basan en las diferencias que existen entre las propiedades físicas de los componentes de la mezcla, que pueden ser punto de ebullición, la densidad, la presión de vapor, su punto de fusión, la solubilidad, etc. Se han desarrollado múltiples métodos para realizar las separaciones y por mencionar algunos tenemos evaporación, cristalización, destilación, cromatografía, sedimentación, decantación, filtración, centrifugación e imantación. Algunos de estos métodos ya presentan algunas variantes de este proceso. A continuación estaremos presentando la parte experimental correspondiente a la práctica número 5 de los métodos de separación de mezclas, entre los cuales se revisarán evaporación, filtración y cromatografía. Iniciar con el procedimiento de filtración, que es la separación de partículas sólidas contenidas en un fluido, pasándolo a través de un medio filtrante. En este caso, nuestro medio filtrante va a ser papel Whatman, sobre el que se depositan estos sólidos. En cuanto al material, tenemos un embudo para la filtración, matraces Erlenmeyer de diferentes volúmenes, tenemos nuestro papel Whatman, cloruro de calcio y carbonato de sodio. A continuación vamos a colocar nuestro cloruro de calcio en el matraz Erlenmeyer.
Enseguida vamos a adicionar el carbonato de sodio y ustedes podrán notar que se forma un precipitado. Este precipitado pertenece a carbonato de calcio. De forma líquida podemos encontrar cloruro de sodio. Este es un claro ejemplo de cómo podemos formar una solución heterogénea o una mezcla heterogénea a partir de dos soluciones homogéneas. Ahora vamos a proceder a la separación mediante filtración. Aquí estoy vertiendo el carbonato de calcio en solución con cloruro de sodio. En la parte del fondo vamos a encontrar el cloruro de sodio en forma líquida y el carbonato de calcio como un precipitado sobre el papel Whatman. Aquí tenemos un acercamiento en donde se observa el cloruro de sodio transparente y nuestro precipitado de carbonato de calcio sobre el papel Whatman en estado sólido. Aquí podemos observar el carbonato de calcio una vez que se... Ahora vamos a proceder con la segunda parte experimental, que consiste en el método de evaporación. Con este método se separa un sólido disuelto en un líquido y consiste en aplicar incremento de temperatura hasta que el líquido hierve y pasa del estado líquido a estado de vapor, quedando el sólido como residuo en forma de polvo seco. Este método tiene la desventaja de que no podemos recuperar el líquido. Aquí tenemos nuestro material, un matraz Erlenmeyer de 50 mililitros, un pipetor con una pipeta de 10 mililitros y una plancha. Además tenemos nuestra solución homogénea, que es cloruro de sodio. Primero determinaremos el peso del matraz vacío. Ajustamos nuestra balanza a 0 y colocamos nuestro matraz vacío. En este caso, el peso del matraz será de 41.28 gramos. A continuación, registramos el peso de nuestro matraz vacío. El paso siguiente será agregar 2 mililitros de nuestro cloruro de sodio en nuestro matraz previamente pesado. Ahora vamos a proceder a evaporar el líquido de nuestro cloruro de sodio. Esto para poder determinar la cantidad de cloruro de sodio que tenemos en estado sólido, porque desconocemos la concentración de nuestra solución de cloruro de sodio. Aquí podemos observar la ebullición de nuestra solución de cloruro de sodio. Como que hace falta. Ahora podemos observar que nuestra solución de cloruro de sodio se evaporó, el líquido se evaporó y nos quedan los cristales de cloruro de sodio. Ahora procederemos a pesar nuestro cloruro de sodio sólido. Ahora el peso es de 42.41. Ahora determinaremos la concentración de nuestro cloruro de sodio. Tenemos 42.41 gramos. Vamos a hacer la resta. Nuestro peso del matraz de 41.28 gramos.
Ahora, para calcular la concentración de nuestra solución de partida, vamos a dividir la cantidad de cloruro de sodio, que es de 1.13 gramos, entre el volumen agregado, que fue de 2 mililitros. Entonces, la concentración de nuestra solución de cloruro de sodio inicial es de 0.565 gramos por mililitro. Jóvenes, llegamos a la parte final de nuestros experimentos, que consiste en el método de separación mediante cromatografía. Esta es un método de separación de mezclas complejas que es ampliamente utilizado en diversas ramas de la ciencia. Se puede utilizar para cuantificar, identificar y separar los componentes de una mezcla. Para ello, emplea el principio de la retención selectiva, que consiste en el distinto comportamiento de los componentes de una mezcla sobre un soporte específico, como un papel, un gas, un líquido, una resina, etc. En nuestro caso utilizaremos un papel. También se necesita una fase líquida o gaseosa que fluye a través del soporte. De esa manera, la cromatografía emplea diversas técnicas que aprovechan las diferencias en la velocidad de retención de cada componente y puede separarlos, identificarlos y además cuantificarlos. En este caso vamos a separar por cromatografía los componentes de un colorante. Para esto necesitamos tiras de papel Whatman, que va a ser nuestra fase sólida o nuestra fase estacionaria. Vamos a marcar un punto en el que colocaremos una pequeña gota del colorante. El mismo procedimiento se realizó para 6 tiras de papel Whatman. Esperamos a que se secara el colorante y ahora lo voy a colocar en diferentes fases móviles. En este caso, el primero sería alcohol isopropílico, después alcohol absoluto o etanol absoluto, etanol al 70%, etanol al 50%, etanol al 30% y por último agua. Aquí terminamos con la cromatografía y podemos observar que la composición de nuestra fase móvil afecta el movimiento